PIT-CNT realizará mañana el primer paro general en el actual gobierno, una medida que incluirá movilizaciones en varios puntos del país y que en la mayoría de los sindicatos del sector público se hará por 24 horas. La Central Obrera reclama la revisión de las pautas salariales, el ingreso de personal en organismos estatales, cambios en el régimen de certificaciones médicas y la defensa del salario real en el marco de la consigna central El pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro y neblinas y una máxima anunciada por Innumet de 19 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Héctor Miranda, desde Boulevard Artigas hasta Yauri hay un corte total que finaliza el 15 de agosto. En Charrúa, entre Boulevard Artigas y Magallanes, hay otro corte total con una fecha de finalización del 27 de agosto. Y en Eduardo Cannstatt, entre Mariano Moreno y Juan Cabal, hay un corte total. En este caso va a terminar ese corte el 20 de agosto. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El PIT-CNT presentará en septiembre la propuesta técnica para gravar con el 1% de sus ingresos al 1% más rico de la sociedad, una medida que afectaría a 25.000 personas y permitiría recaudar unos 800 millones de dólares para combatir la pobreza infantil. El Sindicato de Maestros de Montevideo está realizando un paro de 24 horas este lunes en rechazo a la agresión a una docente ocurrida el pasado viernes en la escuela número 65 de la Ciudad Vieja. La decisión de ADEMU en su filial Montevideo fue tomada en una asamblea realizada este domingo. La Cámara de la Industria Pesquera informó que se recibieron más de 5.700 postulaciones de trabajadores con y sin experiencia interesados en acceder a uno de los 400 puestos laborales ofrecidos en el sector en el marco del conflicto que tiene a la flota totalmente paralizada desde hace más de 2 meses. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios expresó su preocupación por las pautas salariales propuestas por el gobierno en el Consejo Superior Tripartito, porque si bien el sector ha crecido, muestra algunos signos de desaceleración, dijo el presidente de la gremial empresarial Julio César Lestido. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, encabezó ayer en la Plaza Matriz el festejo del 189 aniversario de esa colectividad y en su discurso dijo que el actual gobierno no tiene ideas, no tiene rumbo y no tiene liderazgo. Conmoción en Colombia tras la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. PIT-CNT va a presentar en septiembre la propuesta técnica para gravar con el 1% de sus ingresos al 1% más rico de la sociedad, una medida que afectaría a 25.000 personas y que permitiría recaudar unos 800 millones de dólares con el fin de combatir la pobreza infantil. El anuncio lo hizo esta mañana el secretario de Prensa y Propaganda de la Central Sindical, Sergio Somarúa, quien por otro lado no quiso opinar sobre el llamado laboral realizado por la industria pesquera en pleno conflicto sindical para no echar leña al fuego. Como lo dijo muy claro el movimiento sindical el 1 de mayo, como se le trasladó de forma muy clara también al presidente Orsi. No hay más plazo para promesas en relación a la erradicación de la pobreza infantil. Hoy hay una propuesta concreta que el próximo mes ya va a tener el documento con la configuración técnica para la implementación de un tributo al 1% más rico. No es un impuesto para el Uruguay, es un impuesto para 25.000 personas que concentran 8 de cada 10 pesos que hay en los bancos. En Uruguay no hay súper ricos, sí, algunos hay, pero los ricos en Uruguay, para la realidad sociológica del Uruguay, son ricos y tienen capacidad de contribuir efectiva y objetivamente para solucionar una herida en la conciencia nacional que es inadmisible que se continúe, que es la pobreza infantil, en donde tenemos
un tercio de niños y niñas en esas circunstancias tan aciagas. Sobre el conflicto en la pesca, Sommaruga evitó comentar el llamado laboral hecho desde la Cámara Pesquera para romper un conflicto sindical en curso. Bueno, yo creo que por sentido común, cuando hay un incendio lo que peor puedes hacer es tirar nafta, ¿no? Hay que tener vocación para solucionar los problemas, no para empeorarlos. Hay familias de trabajadores muy angustiadas por toda esta situación. Hay un problema país por la subutilización del recurso hictícola. O sea, hay un conjunto de desafíos muy importantes para resolver en la agenda corta y en la agenda larga. Hay que renovar la flota. La gente está saliendo a trabajar en condiciones absolutamente arcaicas que no respetan la normativa nacional ni internacional. La mayoría de los sindicatos del sector público y privado se van a sumar este martes 12 de agosto al paro general parcial convocado por el PIT-CNT, pero con una adhesión que en varios casos llegará a las 24 horas. La medida, que incluirá movilizaciones en varios puntos del país, reclama la revisión de las pautas salariales, el ingreso de personal en organismos estatales, cambios en el régimen de certificaciones médicas y la defensa del salario real en el marco de la consigna central, que es el pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay. En el marco del primer paro general contra el gobierno de Yamandu Orsi, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte adhiere a la medida, pero no hará paro, con el objetivo de que las personas que quieran participar de la concentración en la UDELAR a partir de las 10 de la mañana lo puedan hacer sin problemas. En este sentido, si bien el PIT-CNT había fijado la paralización entre las 9 y las 13 horas, la mayoría de los sindicatos, como la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, lo hará durante toda la jornada. En ACE, por ejemplo, solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y personas internadas mediante guardias gremiales, al igual que en el INAU y en INISA, mientras que en los distintos ministerios la actividad será casi nula al público, incluyendo las fiscalías, con especial advertencia de que no habrá casamientos ni sorteo de loterías y quinielas, y que en Canal 5 no podrá verse la programación habitual. Asimismo, los docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública y privada, los trabajadores de las intendencias, de las empresas y de los bancos públicos también paralizarán sus tareas durante 24 horas. Por su parte, el Sindicato de la Construcción, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios y el Sindicato Portuario harán paro en el horario fijado por el PIT-CNT, mismo régimen que aplicarán el gremio del Hospital de Clínicas y el SUTIGA, que nuclea a tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social. El paro de mañana en la educación va a ser por 24 horas a nivel nacional y abarcará todo el sistema, porque hasta ahora los planteos del Poder Ejecutivo a nivel presupuestal están muy lejos de los reclamos de los gremios. Esto lo destacó hoy el vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, hablamos de José Olivera. Además, el dirigente expresó una gran preocupación y pidió una profunda reflexión de toda la sociedad ante esta nueva agresión contra una docente de primaria. Vamos a tener un paro de carácter nacional por 24 horas en todo el sistema educativo, en sus distintos niveles, tanto a nivel público como privado, ¿no? Esto es una orientación que ya venía trabajando la coordinadora desde hace unos 15 días, se concretó a partir de las resoluciones que fueron adoptando los distintos sindicatos, sobre todo en función de cómo ha venido marchando los procesos de diálogo con el gobierno, con las autoridades de la educación en materia presupuestal, donde todavía queda mucha tela por cortar, diríamos, y sobre todo donde vemos con preocupación que los planteos que provienen particularmente del Poder Ejecutivo distan mucho de generar condiciones para llegar al 6% del Producto Interno Bruto para la educación, más el 1% para investigación e innovación, que es el reclamo, que es el planteo programático que venimos haciendo ya desde hace algún buen tiempo por parte de la coordinadora. ¿No están viendo disposición por parte de las autoridades para llegar a esa cifra? No, hay un planteo del CODICEN de la ANEP, que es de incremento presupuestal, que está en línea con alcanzar ese guarismo. Hay un planteo de la propia Universidad de la República en el mismo sentido. Hay un planteo también de la UTEC de incremento presupuestal. Claro, esto choca con
algunos lineamientos que se manejan en la lógica de construcción presupuestal desde el Poder Ejecutivo, que entre otras cosas plantea abandonar la lógica incremental. Es decir, si el Poder Ejecutivo plantea que hay que abandonar la lógica incremental en la construcción de la propuesta presupuestal para los próximos 5 años, obviamente no hay margen para llegar al 6%, porque necesariamente, no solamente por cumplir con la meta, sino con el objetivo, sino en función de las necesidades que tiene el sistema educativo hoy, hay que aumentar el presupuesto. Olivera se refirió también al paro decretado hoy por ADEMU Montevideo al registrarse el pasado viernes una agresión a una maestra de la escuela número 65 de la Ciudad Vieja. Nos genera mucha conmoción, nos genera preocupación, nos genera plantear la solidaridad con las compañeras y los compañeros agredidos en su escuela, en el ejercicio de su trabajo. Yo creo que es un tema que la sociedad debiera reflexionar en su conjunto. Hace un buen tiempo ya que venimos alertando sobre esta situación. Lamentablemente no todo el mundo ha colaborado en generar un respeto hacia la institución escolar, hacia el trabajo de maestras, maestros, docentes en general. Incluso muchas veces cuando desde ciertos ámbitos se los cuestiona, se los deslegitima, bueno, de alguna forma se está habilitando que estos hechos lamentables ocurran. Creemos que la instancia de hoy además debe ser una instancia de profunda reflexión como comunidad educativa. Como decíamos, hay un paro en curso de 24 horas en primaria aquí en Montevideo por esta agresión que sufrió la funcionaria docente el pasado viernes en una escuela de la Ciudad Vieja. Vamos a estar ampliando en algunos minutos con nuestra periodista Abril Mederos para conocer más detalles de esta situación. Entre tanto, les contamos que la Cámara de Industria Pesquera informó hoy que se recibieron más de 5.700 postulaciones de trabajadores con y sin experiencia interesados en acceder a uno de los 400 puestos laborales que están siendo ofrecidos en el sector en el marco del conflicto que tiene a la flota totalmente paralizada desde hace más de 2 meses. La gremial empresarial comunicó que a partir de ahora no va a aplicar más el descuento de la cuota sindical, que equivale al 3% del salario, y denuncia el incumplimiento del convenio vigente, ya que según destacan no es necesaria la incorporación de un tripulante más como está reclamando el sindicato. En este momento estamos en 5.700 postulantes, en 3 días prácticamente, porque esto empezó el viernes. Entonces, realmente creo que es muy importante, esto demuestra que hay falta de trabajo, que hay trabajadores que quieren trabajar y que esto va a llevar de ahora en más. Estamos contratando a una empresa, a una consultora profesional para hacer el análisis de todo. No es fácil hacer el análisis de todos los postulantes, si tienen libreta, si no tienen libreta, si ya trabajan, si no trabajan. Sabemos que hay de todo en esa cantidad, entonces va a haber que hacer el análisis. Después hay que hacer entrevistas y bueno, hay que ir filtrando todo eso. Va a llevar un trabajo, pero creo que esto cambia un poco el futuro que es lo que queremos, ¿no? Riva Zucchelli dijo que no es necesario tener un tripulante más como pide el Sindicato de Trabajadores de la Pesca y agregó que el convenio vigente no se está respetando. Este conflicto nace en una reivindicación. Primero, hay que tener en cuenta, tenemos un convenio vigente que no se respetó y hace 70 días que no se está respetando. Segundo, el pedido original era de un tripulante más, que no era que no estábamos de acuerdo por costos, que obviamente por costos sería inviable. No estábamos de acuerdo porque no es necesario, de acuerdo a las normas y de acuerdo a la formación de los marineros, son los marineros que tienen que hacer las guardias en este tipo de barcos. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios expresó su preocupación por las pautas salariales propuestas por el gobierno en el Consejo Superior Tripartito, porque si bien el sector ha crecido, muestra algunos signos de desaceleración. Dijo a MBD Noticias el presidente de la gremial empresarial, Julio César Lestido. El empresario mencionó como punto especial de preocupación el impacto de las compras en el exterior, por ejemplo, a la empresa china Temu, que en el mes de mayo totalizaron $19 millones en vestimenta, juguetes y artículos para el hogar. Que este 167.000 para nosotros iba a ser el techo. Pues nos equivocamos. Ahora 167.000 o 170.000, que fueron más o menos lo que se dio en febrero, marzo, mayo, un poco más, no es el techo, sino el piso.
Entonces es más grave el tema. No tengo la de junio todavía, pero lo que teníamos de mayo, junio cayó un poquito, pero mayo nos dio como casi 200.000 bultos. Lo que significa en números redondos aproximadamente en dólares, algo así como 19 millones de dólares, que no se consumieron acá, que se consumieron fuera del país. Porque hemos hablado con comerciantes importantes de plaza y donde ellos nos dicen que les está pegando un 30%. En las grandes cadenas, cuando vamos a cadenas más chicas o a comercios más chicos, el impacto es mayor. Lestido señaló que la pauta salarial para los primeros niveles menores a 165.000 pesos es mayor al crecimiento esperado por el gobierno. Si nosotros decimos que vamos a tener un aumento del salario real al final del periodo, al final de 2026, en el salario básico en la primer franja, de un 4 y poco, ahí vemos con cierta preocupación, ¿cómo vamos a hacer para cubrir esa brecha cuando estamos diciendo que la economía va a crecer por debajo de lo que va a ser el crecimiento del salario real? ¿Con esto qué queremos decir? ¿Que no queremos que el salario real crezca? Sí, todos queremos que crezca. El problema es cómo se puede hacer para que eso se dé, o cómo logramos para generar condiciones para que eso se dé. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, admitió la importancia de que el gobierno tome medidas especiales para atender la diferencia cambiaria con los comercios establecidos en los departamentos de la frontera. El empresario dijo que la situación de diferencia de precios con Brasil es crónica y en el caso de la frontera con Argentina destacó que el punto central que marca la diferencia para el comercio local es la rebaja en la reducción del IMESI de 40 a 34%. Estos tres departamentos, Salto, Paysandú y Río Negro, ya tenían una rebaja de un impuesto que es el IMESI en los combustibles. Esa rebaja era del orden del 40% en estas tres ciudades y ahora el gobierno lo que hizo fue una reducción de esa rebaja al 34%. Entonces el problema está por esa diferencia que ellos entienden y entendemos que es lógico que durante la diferencia de precios con la Argentina, esta rebaja del 40% de los combustibles ayudó mucho. Lo de Brasil yo lo denomino como algo más crónico. La situación con Brasil, las ciudades fronterizas con Brasil viven esta situación, diría en forma más crónica, desde hace muchos años, y esa diferencia siempre está. Con la Argentina a veces puede haber algún pico, hay una diferencia siempre a favor de la Argentina, pero no sí tan bruta como fue o tan brusca como fue la pasada. Y el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, recibe este lunes a una delegación de intendentes fronterizos con Argentina integrada por los nacionalistas Nicolás Olivera y Carlos Albizu de Paysandú y Salto y por el Frente Amplista Guillermo Lebrato de Río Negro. El encuentro se da luego de la media sanción de diputados a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con medidas para favorecer la industria y los comercios locales ubicados en la frontera con Brasil, al cual la oposición introdujo modificaciones sin el apoyo oficialista. El proyecto debe pasar ahora al Senado, donde, a diferencia de diputados, el Frente Amplio sí cuenta con mayoría propia, por lo que podría volver a modificarlo o regresar a la redacción original, lo cual motivaría en ambos casos que la iniciativa tenga que volver a la Cámara Baja. La intención del Poder Ejecutivo con las medidas propuestas es favorecer el comercio y la industria local mediante subsidios que los hagan más competitivos. En líneas generales, las modificaciones no acompañadas por el Frente Amplio tienen que ver con las distancias contempladas en el proyecto original para otorgar los beneficios. Por ejemplo, el gobierno permitía microimportaciones exentas de impuestos a los comercios minoristas ubicados en un radio de hasta 60 kilómetros de la frontera y la oposición eliminó esa distancia. Del mismo modo, suprimió las existentes para poder reducir en 75% los aportes patronales jubilatorios que el gobierno reservaba para empresas distantes 60 kilómetros de la frontera, como así también para el descuento del IVA en ventas menores a 2.000 unidades indexadas, que el oficialismo pensaba acotar a comercios instalados hasta los 20 kilómetros. La oposición también agregó un artículo sobre la exoneración del IMESI en las ventas de combustible, que actualmente aplica en las estaciones que están a 20 kilómetros de la frontera, llevándola al mismo radio que se defina para el régimen especial de comercio de frontera, que deberá reglamentar el Ejecutivo una vez que el proyecto sea ley.
Por eso, si bien los cambios resueltos por blancos, colorados, cabildantes, independientes e identidad soberana quedan a criterio de la reglamentación posterior, tanto la reunión de este lunes entre O'Donnell y los intendentes como otras que se están concretando de cara al debate en el Senado hacen prever que la discusión no está cerrada. En este contexto, los intendentes que miran hacia Argentina más que hacia Brasil también quieren obtener incentivos locales ante la amenaza de un nuevo descalabro cambiario en la vecina orilla. Así lo explicó a MBD Noticias el intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato, quien dijo que aspiran a recibir subsidios como en la rebaja a los aportes patronales o la reducción del IVA en productos de la canasta básica. Desde lo conceptual, en realidad, me gustaría tener siempre la certeza, y seguramente sea así, de que el Ministerio de Economía de nuestro país, en este caso del ministro O'Donnell, tiene la mirada, digamos, proactiva, anticipándose a determinadas coyunturas que se pueden llegar a dar, en este caso del lado argentino. Y bueno, entonces, en el marco de las decisiones tempranas que puede llegar a diseñar un gobierno en clave de región, siempre es bien importante. Por eso entendemos que esto o esta medida responde a un monitoreo permanente de precios entre las dos fronteras, y al mismo tiempo nosotros queremos focalizar algún paquete de medidas que seguramente se puedan dar después en una discusión más técnica sobre algunos indicadores de economía regional fronteriza. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, establecer algún descuento o porcentaje, digamos, de rebaja de los aportes patronales, la reducción del IVA en los productos de canasta básica. O sea, yo lo que quiero, lo que necesitamos en nuestro departamento es estar como preparados. Cuando digo nuestro departamento, no quiero solamente focalizarme en los límites administrativos de Río Negro, por eso vamos de alguna manera con presencia de los intendentes del litoral. Nosotros queremos de alguna manera siempre desde la propuesta, y seguramente esto es lo que vamos a buscar mañana en la reunión y encontraremos eco en el Ministerio. Como dijimos al inicio del informativo, hay un paro en curso de maestras y maestros aquí en Montevideo por la agresión que sufrió una funcionaria docente el pasado viernes en un centro educativo de la Ciudad Vieja. Para ampliar esta información tenemos el contacto con nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida y buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exacto. Es por este motivo que estamos en la Casa de las Maestras a razón de esta agresión, un hecho que continúa repitiéndose en las escuelas del país. Estamos con la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, Paola López. Ya la saludamos. Bueno, ¿cuál fue la situación que se dio este viernes en esta escuela en Ciudad Vieja? Y bueno, ¿cómo se recibe? ¿Qué mensaje se da en este marco desde el sindicato? Bien, buenas tardes a todos y todos. Sí, estamos en esta oportunidad con una paralización de actividades debido a una situación de agresión física el día viernes. Nosotros tenemos la medida a llevar a cabo que una vez que hay una agresión física, al otro día hay paro de actividades. En esto que mediaba un fin de semana, mediaba alguna actividad el día sábado en la escuela y en la evaluación que implica este tipo de situaciones. Ayer en asamblea se rectificó lo que es la medida del paro en el día que en este caso correspondía hoy, de 24 horas a nivel de Montevideo, de todas las escuelas y jardines del departamento. Esto nosotros lo señalamos en lo que venimos mencionando desde varios meses, ya no sucedió en marzo, pero también lo venimos poniendo sobre la mesa en las distintas negociaciones con la Dirección General de Educación de Primaria, lo mismo con Codicen, en esta necesidad de más recursos humanos que requiere la escuela pública, de más recursos en el entendido de que esto implica una articulación de políticas sociales que no solo incluye la educación, sino incluye la salud, de lo que tiene que ver el abordaje de la salud mental, de lo que tiene que ver del Ministerio de Desarrollo Social, con un sistema operativo de cuidados, que hoy familias están a la espera de esos acompañantes terapéuticos que hacen a una contención de las situaciones de las niñas y niños que hoy en la escuela suceden. ¿Por qué digo esto? Porque lo sucedido el día viernes deriva de una falta de atención, de una vulneración de derechos, tanto a las familias como a las infancias, y que bueno, las docentes nos encontramos atendiendo un montón de situaciones que
escapan a lo que es nuestro ejercicio de la docencia directa, al desarrollo de los proyectos pedagógicos, y bueno, necesitamos este pienso de la escuela pública, se lo hemos planteado a las autoridades, hemos planteado al presidente de la República vía la Federación Uruguaya de Magisterio, en esta cuestión de prioridad, ¿no?, de las infancias y prioridad de la salud mental. Esto se suma además al paro de hoy, a mañana, que tenemos el paro ya definido en el marco de la coordinadora de la enseñanza, junto a gremios y sindicatos de la educación, no solo pública sino privada, en un marco del paro general parcial del PIT-CNT, por más presupuesto, con el anhelo de alcanzar el 6+1, nos preocupa porque los mensajes que han surgido con respecto tanto a las pautas salariales en los públicos es de muy pocos augurios de llegar a un incremento salarial, inclusive está en duda el tema de la no pérdida del salario real en el quinquenio, y lo que tiene que ver con el presupuesto para las escuelas y jardines a nivel país, de más infraestructura, más cargos docentes, más atención en lo que tiene que ver en toda la diversidad, ¿no?, de equipos multidisciplinarios, de cargos no docentes, nos tiene preocupados, y justamente mañana nos vamos a movilizar junto al resto de la clase trabajadora, que también tiene sobre la mesa sus reivindicaciones. Desde las autoridades de la ANEP se ha dicho que hay voluntad y necesidad de llegar al 6%+1 de presupuesto para la educación. ¿Cómo fue el mensaje presupuestal que el CODICEN le dirigió a los docentes y que también dirigió al Poder Ejecutivo? Bien, desde lo que tiene que ver con nuestras bipartitas, digamos, a nivel de la Federación Uruguaya de Magisterio con la Dirección General de Primaria, han hecho, ¿no?, escucha y han incorporado en el mensaje que ellos envían a CODICEN, que es el que organiza, digamos, el presupuesto a nivel de ANEP, de incluirnos los puntos de nuestra plataforma. No satisfacen todos los puntos de esa plataforma. CODICEN es quien organiza, ¿no?, lo que tiene que ver con educación inicial y primaria, secundaria, UTU, formación docente, y eso es que cuando llega la elaboración de la entrega del mensaje presupuestal, va el mensaje presupuestal del Ejecutivo, que esperamos tenga en cuenta lo que el CODICEN plantee. Lo que nos preocupa es que ese mensaje primario no incluye todas las reivindicaciones que venimos señalando. Sí hay gran parte, pero hay un montón que quedan por fuera. Entonces, estas necesidades y emergencias que hoy tienen nuestras instituciones públicas nos preocupa enormemente porque no hay vías de canalización de que eso se cumpla. Recordemos quizá cuáles van a ser las características del paro a nivel de la educación para mañana martes. Mañana martes es 24 horas a nivel de lo que es escuelas y jardines, puntualmente no solo Montevideo, sino a nivel nacional de la Federación Uruguaya de Magisterio, en el marco también de paros de 24 horas de toda la educación pública y privada. 9 horas nos estamos concentrando en Avenida 18 de Julio y Tristán Narvaja para movilizarnos hasta Plaza Libertad, Plaza Cagancha, donde allí se hará la oratoria con respecto a las reivindicaciones generales. Muchas gracias. La palabra de Paola López, secretaria general de ADEMU Montevideo, en el marco de este paro de 24 horas que realiza en esta jornada este gremio y que se va a reproducir también mañana martes en el marco del paro general parcial del PIT-CNT. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo, Fiscalía acaba de confirmar la muerte del niño que sufrió un accidente hace pocos días en el gusanito manzana del Parque Rodó. Desde Fiscalía se dice que se puede confirmar que se dio cuenta a la fiscal de la Ciudad de la Costa de tercer turno, Cristina Falcomer, quien solicitó la realización de una autopsia para determinar la causa de su muerte. Es el niño que falleció en el juego del Parque Rodó. Vamos a estar ampliando esta información, obviamente, en nuestra edición central. Otros temas. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, junto a autoridades departamentales de Maldonado, visitaron las obras de regularización en el asentamiento Los Eucaliptus. La jerarca detalló allí las características del proceso de regularización y anunció que las primeras 100 casas están prácticamente prontas.
Fue una visita que hicimos especialmente al barrio acá Los Eucaliptus para conversar con los vecinos. Acordamos, yo me comuniqué con el intendente la semana pasada porque bueno, había inquietud entre los vecinos de cómo seguía este proceso porque veían que estaban las viviendas casi terminadas y no se les entregaba. Entonces acordamos con el intendente venir a conversar con los vecinos, que entendemos que es la forma. Los vecinos tienen la clave de esto, es que los vecinos sean parte del proceso, que estén informados de la situación, que puedan participar, que trabajen en colectivo, que formen comisiones, que sean parte, si no esto no funciona. Y eso fue lo que hicimos. ¿Qué faltan para que sean entregadas? Ahí está, las viviendas ahora en realidad están pronta la vivienda, pero lo que falta es un tema de saneamiento, que hay algunas observaciones. Una vez que se termine ese tema del saneamiento, la Intendencia terminará las calles. Este proyecto es un proyecto conjunto con la Intendencia de Maldonado. Cuando se dé la entrega, o sea, ¿cuántas familias va a comprender ese paso? La primera entrega serán 100 viviendas, después hay una segunda etapa de otras 20 viviendas que están en el movimiento de suelo y después hay otras 55 viviendas que se van a entregar. Paseiro señaló que la iniciativa es un trabajo en conjunto con la comuna fernandina. En ese sentido, la jerarca explicó que el ministerio se encarga de las viviendas, la infraestructura, el saneamiento y aporta los equipos técnicos, mientras que la Intendencia de Maldonado brinda los predios, instala el alumbrado y construye las calles. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, encabezó el festejo del aniversario 189 de esa colectividad y en el discurso dijo que el gobierno actual no tiene ideas, rumbo ni tampoco liderazgo. En el marco del acto realizado en la Plaza Matriz y en presencia de los expresidentes en la calle Herrera y la calle Pou, Delgado dijo que hay que trancar al Poder Ejecutivo cuando venga con caprichos autoritarios e ideológicos. 189 años de lucha, de valores, de encuentros, de desencuentros, pero sobre todo de compromiso, de democracia, de pelear por el voto secreto, por la soberanía, por la descentralización, por el pago chico, por la libertad. Este directorio tiene el desafío, el más lindo de todos, de modernizar el partido, de llevarlo a todo el país, de empezar un proceso de análisis profundo con los militantes, escuchando con humildad, con mucha humildad, sobre errores para corregir y sobre oportunidad de mejora. Ser oposición moderna en un gobierno que tiene muy aceitada la marcha atrás. Muy aceitada la marcha atrás, que en realidad no tiene ideas, no tiene rumbo, no tiene liderazgo. Y que tiene casi los primeros 6 meses casi perdidos. Nos tenemos que trancar fuerte, muy fuerte. Cuando quieran venir con caprichos autoritarios a gastar la plata, a malgastar la plata de los uruguayos. Y cuando quieran venir con caprichos ideológicos a tratar de enterrar proyectos que son buenos para el Uruguay. El senador Javier García, líder de la lista 40, aseguró que el Frente Amplio ataca a la independencia del Poder Judicial al impulsar un Ministerio de Justicia. El legislador alentó a que los empresarios rompan medidas sindicales contratando nuevo personal. Desde acá arriba se pueden ver cosas que quizás allá abajo no se ven porque se tiene el panorama que da esta posibilidad. Pasa una cosa muy linda. Solo hay banderas del Partido Nacional. Solo hay banderas, y a pesar de que la convocatoria invitaba a traer banderas sectoriales de las listas, pero los militantes decidimos traer solo banderas blancas y celestes, porque hoy en definitiva, 10 de agosto, es el día del militante. Es el día de cada mujer y cada hombre que con su bandera blanca y celeste ha decidido honrar a la patria y trabajar y ponerse al servicio del país. En momentos en que en el país hay amenazas. En el momento en que el país, desde el gobierno y desde el Frente Amplio, se quiere ir
contra la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, decir que acá está el Partido Nacional, para defender la independencia de la justicia y la separación de poderes, en el momento en que en Uruguay hay amenazas como amenazas hay a la libertad del trabajo, nosotros decir que del Partido Nacional vamos a defender la libertad del trabajo y que los sindicatos están hechos para defender al trabajador y no para impedir que el trabajador trabaje. El Partido Socialista ratificó su compromiso con el planteo de gravar al 1% más rico del país con un impuesto de 1% que podría llegar a generar recursos equivalentes al 1% del PBI. Desde el sector consideran que esta discusión que está dada en la sociedad también debería darse hacia la interna del Frente Amplio, donde algunos sectores ya manifestaron ser contrarios, al igual que el propio presidente Yamandú Orsi. Creemos que es una discusión que está en la sociedad. Por suerte, muchas veces la sociedad está más corrida y plantea discusiones que hay que escuchar. Y la fuerza política del Frente Amplio la ha escuchado, la academia ha hablado, el movimiento sindical también, y también el Frente en su discusión programática tiene el tema como con centralidad, el tema de, bueno, discutamos la política tributaria del país para construir una sociedad más justa. En ese contexto, creemos que el 1% tiene que construir mucho más para construir una sociedad más justa. Y esto no es nuevo, no es novedoso. El Uruguay ya tuvo en el pasado un impuesto al patrimonio, hasta fines de la década del 80, entre la fin de la dictadura y el primer gobierno de Sanguinetti, existía un impuesto al patrimonio e intereses concretos del 1% y la concentración de riqueza que presionan hicieron que se derogue. Entonces ahora nosotros planteamos retomar esta discusión para construir un escenario de mayor justicia, para tener mejores servicios, para tener una sociedad más integrada y para eliminar las grandes desigualdades sociales que hoy existen. ¿Cómo una sociedad, nos preguntamos nosotros, las y los socialistas, y cómo la izquierda va a aceptar este escenario de que no se puede hablar de impuestos? Sí, podemos hablar de impuestos, debemos hablar de impuestos, es justo hablar de impuestos, es importante hablar de la política tributaria de un país y desde el Partido Socialista y desde el resto de otros colectivos queremos hablar de la justicia tributaria de este país y contribuir para que la concentración de la riqueza baje y la desigualdad también baje para tener una sociedad mucho más justa. Esos mitos creemos que hay que desmontarlos. Los rastros de petróleo en la playa detectados por vecinos en Sauce, de Portezuelo, en Maldonado, no son de gravedad, dijeron a MBD Noticias fuentes del Ministerio de Ambiente, que descartaron que se deba a una pérdida de ANCAP porque el oleoducto no pasa por allí. Sin embargo, Martín Lacruz, que es vecino de Punta Negra, advirtió que previo a este episodio hubo señales de alerta que no fueron contempladas y reclamó mayor transparencia. Esto surge ya desde tiempo atrás y hubieron otras señales de alerta que no fueron contempladas. Contaba sobre los testimonios y sobre las evidencias que hay de los bañistas, de los que están surfeando, que salen ya con olor de producto de la contaminación que tiene el agua. Es notorio que son restos de hidrocarburo y empezar a tomar medidas previas. Esta situación ya se sabía. Entonces lo que estamos quizás buscando, la expectativa es la transparencia frente a este tipo de situaciones y si no, la mejora en un estado que sea realmente de contralor. Esta es una situación que realmente nos afecta y a todos. Si esto se hubiese dado en plena temporada alta, seguro que las herramientas que hubiesen utilizado para contemplar esto hubiesen sido otras. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, va a comparecer por primera vez ante la Junta Departamental de Montevideo en régimen de comisión general para fundamentar la solicitud de una línea de crédito por $60 millones al Banco República. En ese marco, la edila del Frente Amplio, Jimena Hurta, defendió el uso de esa herramienta que es de rutina en todas las intendencias, dijo, aunque se mostró abierta a discutir sobre el déficit del gobierno capitalino.
Nosotros acompañamos en unanimidad el jueves pasado la nota presentada por la oposición que convocaba a Mario Vergara, intendente de Montevideo, y a Laura Tavares, directora de Recursos Financieros, para explicar lo que va a ser justamente esa solicitud de la línea de crédito al Banco República, que no es un préstamo, es una línea de crédito que es algo de rutina, que todas las intendencias del país la utilizan en algún momento del año, digamos, y que además está amparado en la Constitución de la República, en el artículo 301, como ya lo hemos explicado. En este caso nosotros acompañamos, entendemos que hay que trabajar con transparencia, mostrar toda la información necesaria que siempre los ediles y edilas de la Junta Departamental requieran sobre la Intendencia. ¿Cómo observan la situación financiera del gobierno departamental, teniendo en cuenta justamente el tratamiento de la rendición de cuentas, esta línea de crédito que se va a solicitar? ¿Cómo observan las explicaciones que se han dado y qué expectativas tienen sobre la nueva administración? Nosotros sobre la nueva administración tenemos muchas expectativas, estamos muy tranquilos y convencidos con el equipo que eligió Mario Vergara para poder gobernar en Montevideo en estos 5 años. Entendemos que la rendición de cuentas nos corresponde ahora trabajarla del 2024, lo vamos a hacer con la responsabilidad política que corresponde, y creo que una cosa es poder conversar o intercambiar sobre el déficit de la Intendencia y otra cosa la línea de crédito, que tiene un uso puntual para algunas cuestiones concretas que la Intendencia va a estar subsanando con esa línea, pero que no necesariamente está vinculada al déficit de la Intendencia. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que Uruguay condenó la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de ocupar la ciudad de Gaza, y en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se destaca que esta medida representa una grave violación del derecho internacional. La misiva pone énfasis en el respaldo de Uruguay a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de 2 estados, presentada recientemente en las Naciones Unidas. En el documento, Uruguay expresa su más enérgica condena a la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación de Gaza, al considerar que representa una grave violación al derecho internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica y amenaza con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El texto difundido por Cancillería reafirma su apoyo a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de 2 estados, presentada en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la ONU a finales de julio. En ese sentido, se afirma que Uruguay reconoce la importancia de avanzar hacia una arquitectura sólida para el día después del conflicto en Gaza, proceso que debe contemplar planes concretos para la reconstrucción de la Franja de Gaza y el desarme de Hamás. Entre los firmantes figuran Francia, Arabia Saudita, Brasil, Egipto, España, Reino Unido, la Unión Europea y la Liga Árabe. A su vez, Uruguay valora de manera positiva la disposición de los países firmantes a reconocer el Estado de Palestina y subraya el precedente histórico que supone el consenso de todos los países de la Liga Árabe en denunciar los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023. De la conferencia de Nueva York realizada entre el 28 y el 29 de julio, la representante uruguaya Laura Dupuy expresó que la condena a Israel era un imperativo moral. La diplomática enfatizó que Uruguay rechaza cualquier expansión israelí en los territorios palestinos ocupados. Cuando las violaciones al derecho internacional humanitario, son tan evidentes como las que se vienen registrando principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, condenar estos hechos se convierte tanto en un acto de consistencia básica de la política exterior de un Estado como en un imperativo moral. Por este motivo, el gobierno de Uruguay ha condenado los ataques de fuerzas israelíes contra la población civil palestina en general, e incluido recientemente sobre quienes se dirigen a los centros de distribución de ayuda humanitaria fijados por Israel en Gaza, y ha instado al gobierno de Israel de manera urgente a garantizar el acceso libre, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas sobre la base de los principios del derecho internacional humanitario. Más de 56.000 palestinos han muerto desde octubre de 2023, en su mayoría mujeres y niños, y 1 de cada 4 gazatíes enfrenta riesgo crítico de hambruna, según la OMS. La extensión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, constituye una violación flagrante del derecho internacional y uno de los mayores obstáculos a la solución de 2 estados y para alcanzar una paz justa y duradera, por lo que hemos demandado el cese de toda actividad de asentamientos. Uruguay rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados.
4 integrantes de un equipo de la cadena Al Jazeera, incluido el periodista Anas Al-Sharif, fueron asesinados por un bombardeo del régimen israelí. Esta es mi voluntad y mi mensaje final. Si estas palabras llegan a ti, debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Primero, que la paz sea contigo y que Alá te bendiga. No os olvidéis de Gaza y no os olvidéis de mí en vuestras sinceras oraciones de perdón y aceptación, dice un mensaje que envió el periodista asesinado pocas horas antes del ataque de la aviación israelí. Junto al Al-Sharif murieron Mohamed Krique, los camarógrafos Ibrahim Saer, Mohamed Nufal y Mohamed Aligua del medio Al Jazeera y el periodista Mohamed Al-Khalid, que trabajaba para el medio palestino Sahat. Fueron los asesinados en esta ocasión. Desde que comenzó el conflicto bélico han sido asesinados más de 250 periodistas de diversa nacionalidad. Y hay conmoción en Colombia tras la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. El candidato de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes, luego de haber sido sometido a una cirugía de urgencia tras sufrir un retroceso en su recuperación debido a una hemorragia en el sistema nervioso. El dirigente político, figura del partido derechista Centro Democrático, recibió 2 disparos en la cabeza y 1 en la pierna izquierda cuando encabezaba un acto en un parque del barrio bogotano de Modelia, como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Claudia Tarazona, esposa del senador, confirmó la noticia a través de un sentido mensaje en sus redes sociales, mientras que el ex vicecanciller colombiano Jorge Rojas Rodríguez lamentó el fallecimiento del senador e hizo un llamado a las autoridades afirmando que el atentado se convirtió en magnicidio y que las autoridades tienen la obligación de esclarecer el crimen y dar con los responsables intelectuales y materiales del asesinato. Por su parte, el recientemente condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su pésame afirmando que el mal todo lo destruye y que mataron la esperanza, pidiendo que la lucha de Miguel sea la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. En el marco de la investigación del atentado contra Turbay han sido detenidas 5 personas, entre ellos un joven sicario de 15 años acusado de accionar el arma contra el dirigente político, y las autoridades apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC como posibles autores intelectuales. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en nuestra edición central. Que pasen muy bien. CNT presentará en septiembre la propuesta técnica para gravar con el 1% de sus ingresos al 1% más rico de la sociedad, una medida que afectaría a 25.000 personas y permitiría recaudar unos $800 millones para combatir la pobreza infantil. El Sindicato de Maestros de Montevideo está realizando un paro de 24 horas este lunes en rechazo a la agresión a una docente ocurrida el pasado viernes en la escuela número 65 de la Ciudad Vieja. La decisión de ADEMO en su filial Montevideo fue tomada en una asamblea realizada este domingo. La Cámara de la Industria Pesquera informó que se recibieron más de 5.700 postulaciones de trabajadores con y sin experiencia interesados en acceder a uno de los 400 puestos laborales ofrecidos en el sector en el marco del conflicto que tiene a la flota totalmente paralizada desde hace más de 2 meses. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios expresó su preocupación por las pautas salariales propuestas por el gobierno en el Consejo Superior Tripartito, porque si bien el sector ha crecido, muestra algunos signos de desaceleración, dijo el presidente de la gremial empresarial Julio César Lestido.
El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, encabezó ayer en la Plaza Matriz el festejo del 189 aniversario de esa colectividad y en su discurso dijo que el actual gobierno no tiene ideas, no tiene rumbo y no tiene liderazgo. Conmoción en Colombia tras la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. El PIT-CNT realizará mañana el primer paro general en el actual gobierno, una medida que incluirá movilizaciones en varios puntos del país y que en la mayoría de los sindicatos del sector público se hará por 24 horas. La Central Obrera reclama la revisión de las pautas salariales, el ingreso de personal en organismos estatales, cambios en el régimen de certificaciones médicas y la defensa del salario real en el marco de la consigna central: el pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay.